Bueno, 9 de julio, Día Patrio. Entonces pensaba, ¿qué compartirles? ¿Qué leerles? Y tengo acá cerquita mío, porque lo dejé acá en mi estante de preferidos, a este libro de los cuentos reunidos de Diego Angelino, editado por Eterna Cadencia. Cuentos completos, ¿sí? Diego Angelino es un escritor argentino que a corta edad fue y se instaló en la Patagonia y no es muy conocido. Y gracias a Eterna Cadencia, hoy volvemos a deleitarnos con esa literatura tan nuestra. Bueno, si se quedan por ahí, les voy a leer. Como en un cuento. Todos los hombres se destacan por algo en campo del banco y en cualquier lugar. Algunos corren más rápido que nadie y otros ven a través de las sombras. Hay hombres que pueden voltear un pájaro que vuela muy ligero, muy alto. Y está el caso del zurdo Chávez, que iba a todo galope sobre su caballo y en plena carrera sacaba el revólver y en menos de 3 tiros, ¡pum, pum, pum!, rompió una botella parada sobre un poste del alambrado. Todos los hombres tienen eso, casi todos los hombres. En Campo del Banco se recuerda todavía la vez que Pedro Sosa apostó contra varios que él podía comerse un cordero entero, un borrego que no pesara limpio más de 15 kilos. Empezó a comer al mediodía, lentamente, como si nunca fuera a terminar esa paleta que había cortado del asador, y a mitad de la tarde los mismos que habían apostado contra él habían dejado de reírse, y antes de que llegara la noche movían con asombro la cabeza cuando se acercaban al fuego, donde se calentaba aún el último de los cuartos. El último de los cuartos, o lo que iba, o lo que de él iba quedando, porque Pedro Sosa había empezado a cortar contra los huesos, a raspar los huesos con la punta de su cuchillo, como si tuviera hambre. Y Pedro Sosa no era gordo, no, un poco grande tal vez, tan alto que parecía flaco. Todos los hombres tienen eso, casi todos los hombres. Y eso les ayuda a vivir como si portaran una señal que los acredite. Entonces, cuando se encuentran, saben a qué atenerse. Saben que Luis Medina era capaz de voltear un ñandubay con una mano y Juan Folco pueden reírse porque es gringo y porque nunca aprendió a andar bien a caballo. Pero admiten que nadie como él es capaz de cargar una bolsa de avena en cada hombro y llegar hasta el carro a tranco largo. Había alguien, en cambio, de quien nunca podían decir nada. Farías. No podía tomar una botella de ginebra sin emborracharse, ni podía enlazar un ovillo sin intentarlo varias veces. Ni siquiera era gordo, ni siquiera era demasiado flaco. Su padre había sido igual, pero al menos su padre era capaz de esquilar como pocos. Se parecía a él en eso de quedarse horas junto al mostrador sin hablar con nadie, escuchando nomás lo que los otros hablaban, escuchando y tomando de a sorbos la ginebra que nadie le pagaba. Porque si al padre pocas veces lo invitaron con una copa, al hijo no lo invitaron nunca. Orduna, acaso, Orduna tal vez, fue el único que alguna vez se acercó hasta él y le dijo: ¿qué te vas a tomar? El único también que se animaba a jugar de compañero con Farías. Cuando el almacén de Iglesias no había más que tres para un truco, tres y Farías, que estaba junto al mostrador. Frente al criollo Iglesias se sumaban una y otra vez las libretas que conocía de memoria. Farías era esquilador, como su padre, pero nunca fue ni demasiado rápido ni demasiado bueno. Y cuando no había esquila, que era la mayor parte del año, andaba de un lugar a otro, changueando, arando por la comida y por unos pocos pesos o quemando palmas que después tardaba demasiado en desmontar. Era solo y con lo poco que ganaba le alcanzaba para vivir y pagarse las copas en almacén e iglesias, de que de otra forma nadie, salvo Orduna tal vez, le pagaría. De este Orduna se podrían decir muchas cosas. Y una de las cosas que se puede decir es que era capaz de pagarle las copas a Farías. Farías se iba todos los días de donde estuviera esquilando. Dejaba su trabajo al atardecer y se iba al tranco hasta el almacén Iglesias. Como casi todos los hombres de Campo del Banco, solo que él no iba a encontrarse con nadie. Mm. Llegaba y se arrimaba al mostrador y pedía una ginebra. Y después
se quedaba escuchando. Los hombres hablaban de la siembra y a veces recordaban a los muertos y otras veces, cuando habían tomado demasiado, sentían ganas de pelear y peleaban. Justamente una noche, cuando en Almacén Iglesias no estaban más que Orduna y el negro Chávez, que había estado tomando todo el día, y Farías, que recién había llegado y estaba junto al mostrador, al negro Chávez se le puso que tenía que pelearlo. No a Orduna, porque antes ya habían peleado y el vasco le había quitado el cuchillo. Hasta borracho era capaz de quitarle el cuchillo. A Farías empezó a provocarlo. ¿Qué mierda te has creído? Juntate con los hombres. Orduna lo apartaba y lo volvía a la mesa, pero enseguida el negro se paraba y lo encaraba a Farías. ¿Quién mierda sos? Salí si sos hombre, tambaleando y tropezando por la borrachera, pero de todos modos capaz de cortarlo apenas se moviera. Orduna lo sabía. Sabía esto y sabía que el negro había tomado demasiado y no se le iban a ir así nomás las ganas de pelear. Sabía que apenas Farías se moviera, el negro lo iba a cortar, porque eso era lo que andaba buscando. Una y otra vez lo llevó hasta la mesa. Y así hubieran seguido toda la noche. Si Orduna no se para entre Farías y el negro y dice, vení, ¿qué ganás? Este es el de los que no saben de qué lado se agarra el cuchillo. Entonces, por fin, se fue el negro. Y después enseguida se fue Orduna. Y después, mucho después, se fue Farías. Después de haberse tomado unas cuantas ginebras. Y casi, cuando Criollo Iglesias comenzaba a dormirse. A la mañana siguiente, cuando estaba aclarando, Orduna sintió un galope que parecía ir parando a medida que se acercaba a la casa. Siguió aprontando el mate y ya lo había empezado cuando se abrió la puerta y entró Farías, que se quedó parado. Y siguió parado cuando Orduna le señaló un banco para que se sentara. Y ni siquiera agarró el mate, que el vasco le estaba alcanzando, sino que dijo, vengo a matarte. Orduna estuvo un momento con la mano estirada y pudo haberse levantado, pero no lo hizo. Apartó el mate y lo dejó en el suelo al lado suyo. Seguía mirando a Farías y todavía no podía creerlo. Farías había vuelto a decir lo mismo, pero él todavía no lo creía. Es posible que ni siquiera lo creyera cuando agarró con sus dos manos la mano de Farías, que seguía empujando el cuchillo, empujándolo hasta que el cuerpo dejó de conmoverse. Diego Angelino, gran escritor. Les acabo de leer como en un cuento. Feliz 9 de julio. Reconozcamos a nuestros grandes autores argentinos.